Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Viviana. Bueno, ¿cómo están? Cuéntenme. Viviana, Sí, profe. ¿cómo están? ¿Se sabe más o menos cuántas personas, cuántos compañeros tenemos para el curso o no? Profe, más o menos son 6. Ah, bueno. Esperemos entonces un segundito. Ah, ya estarían. Déjenme ver. Andrea, María Fernanda, Paula, Valentina y Viviana. Bueno, entonces vamos a comenzar nuestro módulo relacionado con el presupuesto y haciendo un breve comentario sobre las diversas actividades que vamos a realizar en el transcurso de este módulo. La idea principal es la de lograr que al final del curso ustedes puedan tener claro cuáles son las etapas y los requerimientos para la elaboración de un presupuesto, entendiendo el presupuesto como una serie de proyecciones que se hacen para lograr cumplir una meta, un objetivo. Siempre tenemos claro que los objetivos son la principal, digamos, necesidad que se plantean para poder cumplir con una serie de requerimientos, con una serie de metas que nosotros mismos nos proponemos o en el caso de las empresas y el propio Estado requieren para poder cumplir con esas metas y con esos proyectos y esos propósitos. Entonces, más adelante voy a hacer una presentación formal. Sin embargo, mi nombre es Gustavo Prieto Vargas y voy a acompañarlos en este módulo y espero que al final podamos tener una vivencia que nos facilite todo lo relacionado con las ideas financieras y las ideas casi que contables y de costos, porque finalmente, ¿qué es el presupuesto? Es la proyección, repito, de unos ingresos y unos gastos que vamos a proyectar para poder cumplir, repito, con esos objetivos. Entonces, voy a iniciar con una presentación.
¿Están viendo la presentación? Por favor. Sí, profe, sí la Sí, estoy viendo. profe. Bueno. Entonces, comenzamos con una definición de lo que es el presupuesto y lo más importante, la planeación y el control. El presupuesto empresarial, tal como lo dice la presentación, es una herramienta de planeación y control financiero que materializa la planeación estratégica de la organización. Las metas propuestas deben ser expresadas en toda su extensión en un plan financiero, de manera tal que se les pueda dar seguimiento a través del tiempo. ¿Qué significa todo esto? Realmente, cuando nosotros de alguna manera planteamos la realización de una actividad, cualquiera que ella sea, inmediatamente debemos pensar en un presupuesto. Nosotros mismos, digamos como personas, en el momento en que estamos eh, pensando, y perdón la redundancia, en qué vamos a hacer el día, por ejemplo, anoche, ustedes pensando en el día de hoy, en todo el transcurrir del día, inmediatamente piensan en la parte financiera, cómo me voy a trasladar, qué voy a comer en el transcurso del día, qué actividades, digamos, que requieran dinero tengo que realizar, cuánto dinero tengo, y comienza uno normalmente a pensar y a proyectar esas necesidades. Más aún en las empresas, las herramientas desde un primer momento tienen que tener claro cuáles van a ser sus principales metas y objetivos, un poco más que lo que nosotros pensamos en el sentido de tiempo. ¿Por qué en el sentido de tiempo? Porque ellos no pueden pensar a un día o 2 días, mínimo a un año. Y para ello tienen que planear con mucha anticipación qué va a utilizar, qué va a gastar, de dónde van a recibir los ingresos, cuánto me va a costar si soy una empresa de manufacturas o de servicios o comercial, cuánto me puede costar el tener esos productos, esas materias primas o poder ubicar ese servicio. Entonces siempre, siempre el presupuesto va a estar presente en nuestra vida diaria, en la vida diaria de la organización y en la vida diaria del Estado. El Estado es quien en un comienzo, y lo vamos a ver más adelante, a través del tiempo, estableció un mecanismo, una herramienta para poder controlar los ingresos que llegaban de los impuestos y diferentes recaudos y en qué los iban a gastar. Esa es la idea general del presupuesto. Bueno, como les decía, eh, digamos que esta fue una pequeña introducción a lo que vamos a ver en forma mucho más desagregada y específica en el transcurso del presente módulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues esa pequeña introducción que les hice con relación al presupuesto. Voy a hacer una presentación, la presentación del programa, la metodología que vamos a utilizar para la evaluación del curso y un primer comienzo con la cultura financiera. Mi nombre es Gustavo Prieto Vargas, mi correo es gustavopri1353@gmail.com. Soy un administrador público, tengo una especialización en finanzas públicas y un magíster en ciencia política. Como experiencia docente, tengo ya 32 años en la docencia. He estado en diferentes universidades, las voy a enumerar muy rápidamente, en la Jorge Tadeo, en la Central, en la Católica, Libertadores, en el IMPAU, en fin, una serie de universidades
que me han permitido adquirir la experiencia que comparto con ustedes en el día de hoy. ¿En qué área específica he estado en estas universidades? En la parte de economía, en la parte de finanzas, en la parte de administración y en la parte de política. Como ustedes ven, yo tengo un magíster en ciencia política y también he incursionado en esa área a nivel de docencias. Como experiencia profesional, la mayoría de mi vida profesional, como ustedes pueden imaginarse por mi profesión, ha estado en el sector público. Allí más o menos durante 35 años he ejercido mi carrera en diferentes instituciones del Estado. Voy a comenzar por la última. Estuve en el Instituto Nacional de Salud como director de planeación y como profesional. He estado en estupefacientes, en la Dirección Nacional de Estupefacientes, también como director de financiero. En la Beneficencia de Cundinamarca tuve la oportunidad de tener cargos como director de planeación, como director de control interno. En el Fondo de Seguridad de la Rama también fui director de presupuesto. En el Instituto Nacional de Salud también fui jefe de presupuesto. Y repito, todo esto me ha dado la oportunidad no solo de poner en práctica todo lo que he aprendido y lo que durante el recorrido por diferentes sectores de la educación han permitido que tenga ese conocimiento, sino también me han permitido ponerlo en práctica. Vamos a comenzar entonces con la presentación del programa. Entonces, para el día de hoy tenemos la presentación que ya pues la acabo de hacer y esa pequeña introducción que les comentaba con relación a la parte, esto se está moviendo, a la parte financiera. El presupuesto está dentro del área financiera, porque realmente allí se manejan todo lo relacionado con la administración del dinero, ¿cierto? Vamos a mirar que hay unas personas. Bueno, ya les di ingreso. Les decía que la parte financiera, pero estos chinitos están entrando. Bueno, todo lo que se relaciona con la administración del dinero necesariamente está dentro de la parte financiera. Por eso nosotros vamos a trabajar directamente con esos elementos que intervienen en la parte financiera. Realmente hay dos grandes cuentas que se manejan a través de un presupuesto. El uno son los ingresos, que determina de dónde voy a recibir un dinero, de dónde voy a obtener unos recursos monetarios, y posteriormente hago un análisis de la forma en que lo voy a gastar. Esa, digamos, es la esencia, no solamente del presupuesto, sino de la parte financiera. La parte financiera, digamos, en el sentido de característica, pues es mucho más amplio, porque ya tiene relación directamente con el manejo del capital, con la parte contable, con la parte de los costos, que de alguna manera también nosotros vamos a tener en cuenta en la medida en que cuando se elabora un presupuesto se determinan también los costos. Les decía al comienzo que nosotros mismos cuando la noche anterior al día al que nos vamos a referir en términos de tiempo, uno piensa en la noche anterior
qué voy a gastar, qué voy a hacer. Y en el momento en que dice qué voy a hacer, casi siempre va acompañado de cuánto me cuesta. Si no tengo un vehículo, entonces cuánto voy a gastar en transporte. Si no tengo la lonchera, cuánto me va a costar un almuerzo si lo hago por fuera. Si estoy en la universidad, si estoy en el propio trabajo, o si necesito hacer alguna actividad que necesito sacar fotocopias, que necesito obtener unos documentos, en fin, siempre va a haber, va a estar el pensamiento dentro de una parte financiera, ¿cierto? Al final yo hago unas cuentas y digo, voy a necesitar tanta cantidad de dinero, ¿cierto? Pero también tengo que saber de antemano si tengo o no tengo el dinero para poder cumplir con todos esos gastos que me plantea el día a día. Al igual entonces las empresas son mucho más específicas en términos de elaborar un presupuesto, mucho más desagregadas, porque tienen que tener claro qué es lo que necesito. Y siempre, siempre, eso lo vamos a ver a través del curso, vamos a tener un objetivo: vender más, lanzar un nuevo producto, eh, ampliar la empresa, eh, contratar nuevas personas, eh, hacer producir o variar en términos de producción la materia prima. Y entonces siempre, siempre va a estar allí el concepto del gasto y del costo. Entonces las empresas, eh, todas, casi que necesariamente, establecen un presupuesto. Hay pequeñas empresas, muy pequeñas, que no necesitan, o digamos, por la misma formación de la empresa, no tienen presupuestos, entonces lo trabajan en el día a día. Tienen una cantidad de productos y en la medida en que los van comprando, van mirando cuánto de esos productos necesitan para la venta y sencillamente lo hacen con una especie de experiencia de su venta y no elaboran presupuestos. Pero las grandes empresas, las medianas y grandes empresas, sí requieren elaborar ese presupuesto. Entonces, digamos que lo más importante dentro del programa es tener todos los elementos, todos los conceptos claros al final del curso. Tener claro en qué momento debe existir un equilibrio. ¿Por qué debe existir un equilibrio? Porque si de los ingresos que yo tengo o que aspiro a que me ingresen, al final, cuando estoy haciendo el presupuesto de gastos, de pronto están por encima de los ingresos, pues ese presupuesto va a estar desequilibrado y voy a tener problemas. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en los casos del Estado. En los casos del Estado, infortunadamente, casi siempre los presupuestos están desequilibrados y por eso se suceden una serie de actividades para lograr que ese presupuesto se equilibre. En las empresas es mucho más preciso y mucho más concreto que en el Estado. ¿Por qué razón? Porque las empresas sí, casi que de antemano, elaboran sus presupuestos determinando bajo qué cantidad de ingresos van a elaborar ese presupuesto. Entonces, si yo tengo 1.000.000, 10 millones, 100 millones, 1.000.000.000, pues sobre ese presupuesto lo hago, ¿cierto? Y entonces determino cómo lo desagrego, en qué rubros, en qué gastos voy a utilizar ese dinero que me va a ingresar. Y por último, en el día de hoy vamos a ver la metodología. La metodología va a tener en cuenta cómo van a ser las formas de evaluación, cómo vamos a establecer todo lo relacionado con las notas, ejercicios. Esta es digamos, una asignatura
donde prácticamente ustedes van a ser los protagonistas. ¿Por qué? Porque es muy práctica. O sea, durante todo el transcurso del módulo va a haber una parte teórica donde yo voy a explicar los elementos importantes del presupuesto, del control, y ustedes lo van a aplicar a través de talleres, a través de ejercicios, en los cuales vamos a determinar si se está o no asimilando los diferentes conceptos que vamos utilizando. Y por último, vamos a mirar dentro de la metodología el tipo de enseñanza que vamos a realizar. Por ejemplo, va a ser a través de presentaciones que ustedes van a hacer en algún momento. Especialmente, repito, vamos a utilizar mucho los talleres. Entonces, por esta razón, una vez visto el tema, inmediatamente vamos a aplicarlo a través de talleres. Luego vamos a explicar con mucho mayor detalle esta metodología. La sesión 2, entonces aquí vamos a trabajar directamente en las diferentes definiciones que existen sobre el presupuesto. No hay una sola definición básica, al igual que cualquier otra ciencia. Cuando miramos la parte contable, hay diferentes autores, cada uno, aun cuando llegan a la misma respuesta, lo hacen de diferentes formas, igual con el presupuesto. Hay diferentes tipos de empresas y de proyectos, y de acuerdo con ese tipo de empresa y de proyecto, pues entonces se van a elaborar los presupuestos. Vamos a ver empresas comerciales, empresas de servicios, empresas de manufactura o de producción. Al mismo tiempo pueden existir, de acuerdo con sus recursos, las empresas privadas y las empresas públicas. Dentro de las empresas públicas se puede mirar cuáles son del orden central y cuáles del orden descentralizado. Eso hace que no tanto el presupuesto sea diferente, sino la asignación de recursos, ¿cierto? Cuando dependen del Estado, es el Estado mismo quien les entrega una cantidad de dinero. Pero cuando son vinculadas o adscritas al Estado, entonces ellas mismas generan sus propios recursos. Así tenemos las empresas industriales y comerciales del Estado como Ecopetrol, que no recibe dinero del Estado, sino que ella misma a través de su propia venta de petróleo en este caso, genera una cantidad de recursos y genera para el propio Estado unos dineros que van a ser invertidos en actividades públicas, ¿cierto? Cuando hablamos de proyectos en los dos sentidos, en el sentido público y en el sentido privado. En el sentido público, porque las grandes obras que se desarrollan en una nación se hacen a través de proyectos que necesariamente van a contar con un presupuesto. Para mirar, digamos, el ejemplo más claro en este momento que tenemos en Bogotá. En Bogotá en este momento se tiene a futuro la construcción del metro. Desde ya se sabe que tiene un costo de 14 billones aproximadamente. Y ya se han hecho estudios de costos, ¿cierto? Y de presupuesto. O sea, ya se sabe exactamente en proyección cuántas estaciones, a qué lugares, qué se requiere, qué obras se requieren realizar, qué terrenos necesitan comprar, qué personal potencialmente se va a necesitar, cuántos trenes, a qué lugares, cuánto puede costar de pronto el pasaje. Dense cuenta que sin estar construido ya se tiene prácticamente todo el presupuesto sobre cuánto le puede ingresar por efectos del servicio y cuánto se puede gastar en mantenimiento, en estaciones, en todo ese tipo de actividades que va a requerir el metro.
Eso desde el punto de vista público. Desde el punto de vista privado, entonces allí digamos que la situación puede ser un poco más clara. Los proyectos se analizan en comités en los cuales se establecen las prioridades de la empresa. Entonces, tal como les comentaba, si se va a ampliar, si van a lanzar un nuevo producto, si van a incrementar las ventas y si generan políticas dentro de esa organización. Se hacen presentaciones, se hacen evaluaciones y se mira cuánto cuesta mantener en funcionamiento la empresa y cuál va a ser su posible inversión. Eso repito, porque ya se tiene claro el objetivo para ese año. La diferencia, y la vamos a ver después con una mayor claridad, entre la empresa pública y la empresa privada, es que la empresa pública establece un presupuesto y para modificarlo es bastante complejo. ¿Por qué? Porque el presupuesto en lo público se hace a través de una ley de la República. Y ustedes saben perfectamente que las leyes solo son expedidas por el Congreso de la República. A no ser un hecho, digamos, que se sale de lo normal, caso, por ejemplo, en este momento de la pandemia. Nadie tenía dentro de sus cuentas, dentro del Estado, y nosotros mismos y las empresas mismas tenían presupuestado que iba a suceder un evento, una situación de casi calamidad pública, ¿cierto? El Estado no tenía ninguna, digamos, proyección sobre un tipo de evento como el pasar por una pandemia. Entonces, ¿qué sucedió? Que ahí en este momento el Estado tuvo que emplear una serie de normas que no estaban contemplados dentro del presupuesto de la nación. O sea, el presupuesto se elabora para el Estado entre el mes de junio y octubre y se aprueba máximo en los primeros días de diciembre, ¿cierto? Entonces, el presupuesto del año 2020, para hablar de la pandemia, ya estaba elaborado desde el mes de noviembre del año 2019 y cuando llegó la pandemia, pues no se contaban con recursos para poder tratar de solucionar y de buscar las diferentes actividades que se debían realizar para atender a la población que se iba a enfermar o que se iba a contagiar o que iba a tener este tipo de problema. ¿Qué tuvo que hacer el gobierno? Utilizar a través de la propia ley unas acciones que le permiten al presidente de la República generar presupuestos extra presupuestales y entonces poder solucionar esa situación. Pero lo que yo les quiero hacer énfasis es el gobierno elabora su presupuesto con un año de anticipación, no lo puede modificar a no ser que vuelva a reunir al Congreso de la República para que nuevamente se estudie las causas por las cuales se requiere o disminuir la cantidad del presupuesto o aumentarlo. Eso es complejo, ¿cierto? Y eso se hace a través de adiciones presupuestales o de reducción del presupuesto. Para la empresa privada no, porque la empresa privada la manejan normalmente unos inversionistas que son dueños de la empresa, que determinan, digamos, cuánto posiblemente van a gastar en un año en términos de personal. Se sabe que tienen, voy a decir cualquier cantidad, 50 empleados, 80 empleados, 100 empleados, y que si se quiere aumentar de pronto las ventas, va a haber necesidad de incrementar el número de personas, de incrementar la producción, y entonces comienzan a hacer ese tipo de planes. Pero resulta, una vez presentado el presupuesto ante la Junta, lo aprueban, pero 3 o 4 meses después se dan cuenta que lo que ellos proyectaron en términos de crecimiento, en términos de venta, en términos de lanzamiento de un producto, no está dando resultados. Entonces inmediatamente se reúnen y sin ningún problema reducen el presupuesto
O si por el contrario requieren, se aumenta. No hay necesidad de hacer norma. ¿Por qué? Porque eso es privado y ellos lo manejan de esa manera. Esa es la diferencia entre el presupuesto público y el presupuesto privado, que más adelante veremos en una forma mucho más concreta. Entonces, el presupuesto público es inflexible, el presupuesto privado es flexible. Vamos a mirar la organización empresarial, porque necesitamos conocer cómo se establecen desde el punto de vista del proceso administrativo las diferentes funciones que se realizan en la empresa y que son importantes para la elaboración del presupuesto. Entonces, tenemos un proceso administrativo que creo que ustedes ya lo conocen desde su asignatura de administración, que son la planeación, la dirección, el control y todas aquellas actividades que finalmente van a permitir el funcionamiento normal de la organización. Entonces, esa organización empresarial debe existir para que haya un normal funcionamiento de la empresa, ¿cierto? Y finalmente, dentro de la sección 2, vamos a ver la naturaleza de la información contable. Les decía que el presupuesto está atado a la parte financiera. A pesar de que es independiente, nace desde la parte financiera. Y la parte financiera tiene relación con tres actividades: la parte de los costos, de la contabilidad y del presupuesto. Entonces, cuando hablamos de la información contable es porque estamos relacionados directamente con la contabilidad de costos. Los costos son gastos que ya se produjeron, que ya se hicieron. Entonces, cuando usted analiza los costos es porque se está mirando cuánto gastó para mantener en funcionamiento la empresa, cuánto gastó para adquirir las materias primas y cuánto dinero le ingresó. O sea, es posterior al evento mediante el cual se realizaron las actividades de la empresa. Mientras que el presupuesto es antes de un supuesto. Presupuesto, antes, supuesto pues naturalmente es una proyección. Entonces el presupuesto es una proyección de lo que posiblemente vaya a gastar, ¿cierto? De lo que posiblemente me vaya a ingresar. Por esta razón es que existe esa diferencia entre la formación contable y la formación presupuestal. Luego vamos a la sesión 3. Aquí vamos a retomar parte de la información contable, unos principios de contabilidad normalmente aceptados, porque al igual que la propia contabilidad, el presupuesto tiene unos principios. Les refiero, por ejemplo, a algunos. El principio de unidad presupuestal, que significa que todos los ingresos, independientemente de dónde vengan, deben ser ingresados a una sola cuenta. Eso se llama, en términos financieros y presupuestales, unidad presupuestal. Deben también mantener un equilibrio, que es lo que les digo, o les conté al comienzo. El equilibrio presupuestal es que debo determinar que los ingresos y los gastos sean iguales, ¿cierto? Si ustedes recuerdan su contabilidad, allí también hay una ecuación contable. Los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio. En el caso del presupuesto, los ingresos deben ser igual a los costos más los gastos. Entonces también hay unos presupuestos o unos principios que van a regir el manejo presupuestal. ¿Por qué tenemos que hablar de contabilidad financiera? Necesariamente, si estamos hablando de costos, si estamos hablando de contabilidad como tal, y si estamos hablando de finanzas, pues hay una
una serie de herramientas que nos van a permitir mantener la claridad sobre la utilización de los mecanismos generados para elaborar el presupuesto y para administrarlo, para controlarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es decir, no, si no hay un control del gasto, pues vamos a llegar a un momento en el que no vamos a contar con dinero para esos gastos que posiblemente yo tenga necesidad de ejecutar. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues que una mala planeación. Vamos a ver los estados financieros, que son la principal información de una empresa, ¿cierto? Cuando hablamos del balance general, del estado de resultados, como los dos informes financieros más importantes dentro del estado contable. Planeación y control de utilidades. Las empresas, todas, se crean con un fin específico, obtener utilidades. Todas las empresas que tengan carácter comercial, de servicios o de producción, todas están tras la posibilidad de tener utilidades. O sea, nadie crea una empresa para tener pérdidas o para, digamos, en un momento determinado, tener que realizar préstamos o utilizar créditos para mantener mi empresa, porque entonces eso inmediatamente generaría una crisis dentro de la organización. Entonces hay que planear no solamente cuánto voy a ganar, sino en qué lo voy a invertir, porque aquí está lo importante de la planeación y el control de utilidades. Si yo todo lo que puedo tener como ingreso y como utilidad lo gasto, pues más adelante voy a tener que pasar por una dificultad porque no voy a tener dinero para poder comprar lo que requiero. Y es en esa misma sesión vamos a hacer un caso real de presupuesto. Entonces aquí vamos a avanzar por primera vez ya en la elaboración de un presupuesto. Muchachos, cuéntenme hasta ahí. ¿Sí es claro lo que les estoy comentando? Por favor. Sí, señor. ¿Sí hay alguna inquietud, algo que deba agregar o está claro? Está claro, profe. Bueno, listo. Esta es una presentación. Ustedes saben perfectamente que más adelante cada sesión va a ser desagregada, va a ser desarrollada, vamos a utilizar muchísimos más conceptos, pero ya ustedes tienen una idea exactamente de qué vamos a manejar en cada sesión. Cuando hablamos de proyecciones estadísticas y de proyección de venta, pues necesariamente tenemos que hablar de posiblemente qué dinero voy a recibir, qué dinero voy a gastar y qué dinero tengo presupuestado para comprar materias primas, para pagar personal, para pagar gastos en general, como por ejemplo mensajería, impuestos, toda esa serie de erogaciones que se requieren para mantener en funcionamiento una empresa. Entonces aquí ya vamos a comenzar a trabajar con estadística y con proyecciones. Entonces utilizaremos unos rubros que necesariamente en la sesión 5 ya los vamos a organizar. O sea, en la sesión 4 vamos a hablar generalidades de los diferentes rubros que se requieren para una organización. Y después ya los vamos a utilizar en el programa de ingresos, ¿cierto? En la sesión 5, ¿qué vamos a hacer? Aquí exclusivamente vamos a manejar el programa de ingresos. ¿De dónde o bajo qué concepto le van a llegar dineros a la organización? Entonces, si es una fábrica o si es una empresa que presta servicios
o si es una empresa que distribuye productos, digamos que los ingresos son diferentes, en términos que los servicios van a ser simplemente con la prestación de ese servicio. A ver, tienen una... Que no pase eso. A ver, ¿quién está allá? ¿Quién tiene el micrófono abierto? Porfa. Otra cosa que tienes que preguntarle a Nubia, y es que creo que el sábado mandaron A a ver. Leonardo y Nubia estaba diciendo que no era justo, como que Ferney se hacía el marica y no alistaba los pedidos ni nada. Niña, tiene el micrófono abierto. Se salió. ¿Qué pasó? Bueno, ¿ya les volvió a llegar la imagen? Sí, señor. Ah, bueno. Señora. Que una niña tenía, la iba a cerrar, pero se me adelantó. ¿Paula era la que tenía abierto el micrófono? Ahora al Sí, final... Perdón, profe, qué pena. Perdón. Mi niña, pero no es que le escuché unas horroridades. Perdón, profe. No, profe, Bueno, qué pena. Perdón. bueno. Al final, antes de finalizar, voy a rápidamente, muy rápidamente, a hacer una, o vamos, se van a presentar cada una, pero en una cosa de segundos. Necesito que pongan su cámara al finalizar para que tanto ustedes me conozcan como yo las conozca y no nos quedemos sin imágenes. Bueno, entonces estábamos hablando de los ingresos. Entonces, normalmente, ¿cómo puedo elaborar un presupuesto de ingresos? Pues de acuerdo con la historicidad, si se me permite el término, de las ventas, yo puedo establecer un presupuesto. Si el año pasado vendí 2.500 unidades de una materia, de un producto, porque es una empresa de distribución, entonces vendí 2.500 productos, pero de esos vamos a hablar de electrodomésticos, por ejemplo. Dentro de esos electrodomésticos vendí 300 televisores, 500 lavadoras, 300 equipos de sonido, en fin. Entonces yo ya tengo una historia sobre lo que posiblemente voy a vender en términos de proyección para el siguiente año. Por eso estamos hablando aquí de proyecciones estadísticas en la parte 4. Entonces yo tengo que hacer una proyección, ¿cierto?, con base en lo que ya sucedió. Entonces eso lo manejaría de una forma histórica. Utilizo los datos que ya tengo y sobre eso puedo tomar una decisión. ¿Esa decisión qué implica? Implica en un momento determinado que yo pueda incrementar el valor de las ventas sobre la propia inflación, porque yo utilizo la inflación como un indicador para una proyección, porque es que eso me da una posibilidad de saber si la gente va a tener o va a disponer más bien de más ingresos o de más dinero. Puedo tomar otras variables para determinar el presupuesto, por ejemplo, el PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto, que refleja cuánto vendió durante todo un año la nación en términos de electrodomésticos, papas, yuca, carros, neveras, todo eso se suma,
¿cierto? Y al final se hace una gran relación. Se vendieron en total durante el año 300 billones de pesos. Si el año anterior vendí 250, hubo un incremento del 25%, por ejemplo. Y eso me puede dar una idea de cuánto puedo incrementar las ventas. Todo eso son proyecciones estadísticas que ustedes van a tener que aplicar en el momento en que comencemos a manejar el presupuesto de ventas. Entonces, por eso aquí está el presupuesto de las ventas proyectadas y cuál va a ser el programa de ventas. ¿Cuál es la diferencia entre la proyectada y el programa? Que la proyectada me dice, bueno, yo voy a vender el año entrante un 20% más de lo que vendí el año pasado, o un 10%, o un 15%. Y el programa de ventas me va a decir en qué rubro o en qué producto voy a aumentar más mis ventas. Hablando de los electrodomésticos que le nombraba anteriormente. Uno puede ser, por ejemplo, que se vendieron durante el año más televisores, porque ahorita digamos que el boom de los electrodomésticos prácticamente está centrado en la venta de televisores. Pues existen las neveras, los equipos, todo este tipo de cosas, pero normalmente lo que más se está vendiendo, de acuerdo con la relación de los indicadores, son los televisores. Entonces allí es donde va a estar un mayor incremento en las ventas. Eso. La descripción del marica. Otra vez, mis chinitos. Qué vergüenza. A ver. Bueno. Pasamos a la sesión 6. En la sesión 6 vamos a mirar los inventarios. Los inventarios se deben controlar. ¿Por qué se deben controlar? Se deben controlar porque en un momento dado no podemos establecer cuánto tenemos para la venta, perdón, para la producción, discúlpenme, para la producción e incluso también para la venta, porque si es una empresa distribuidora, yo tengo que tener un stop, tengo que tener, si estamos otra vez en el momento de los electrodomésticos, cuántos televisores tengo guardados para la venta. Recuerden que yo no puedo tener en el caso de los distribuidores, yo no puedo tener unos altos controles o estándares más bien de productos, porque no puedo mantener unos altos estándares, porque se pueden volver obsoletos. Ustedes saben que con la tecnología en este momento es casi que imposible mantener durante un año un producto sin que sufra un avance tecnológico. Entonces, por eso vemos permanentemente en los lugares donde se venden estos productos cómo van cambiando. Así sea una sola función más, ya ese producto que comprábamos queda en términos de modernización obsoleto frente a la nueva modificación o el nuevo avance tecnológico que se le hizo al producto. Entonces, por eso, en el caso de los distribuidores, no se, digamos, no se aconseja que hayan altos inventarios. Si yo, por ejemplo, tengo claro que en el año vendí 25 televisores y que posiblemente vaya a vender unos 35, yo no puedo tener los 35 ahí guardaditos desde un comienzo. Si no, yo compro, por ejemplo, 5, 6, los tengo ahí y en la medida en que los voy vendiendo, voy adquiriendo más o menos una cantidad similar. ¿Por qué? Porque, repito, puede que en el transcurso del año salgan nuevos televisores y yo tenga que dejar un poco los que tengo ahí y adquirir uno nuevo para estar, digamos, dentro del mercado que me va a permitir ofrecer un producto nuevo. Entonces eso requiere, repito, tener muy claro cuáles son, de acuerdo con el propio mercado, cuáles son los avances, cuáles son los cambios
que se suceden dentro de todos estos productos. Para el caso de la materia prima, parecería que eso también en algún momento se pueden comprar muchísimas materias primas, pero puede suceder lo mismo que con los inventarios de los productos terminados. Si yo compro mucha materia prima para producir un bien, ¿cierto? Y resulta que ese bien en el transcurso del año de pronto cambió algo, necesariamente yo tengo que entrar a modificar ese producto. Normalmente, digamos que durante las empresas de manufactura se compran más o menos inventarios para 6 o 8 meses, ¿cierto? Porque tampoco se puede estar cada 3 o 4 meses modificándolos. Se hace una proyección, se mira cómo han funcionado las ventas y se mantiene un estándar de inventarios de la materia y del producto determinado. Entonces aquí también vamos a hacer un taller de tablas dinámicas en Excel. Entramos en otra parte, digamos, está relacionado todo con la contabilidad, pero desde el punto de vista presupuestal. Recuerden, nosotros en un momento determinado, a través del presupuesto, estamos mirando cómo se proyectan los costos a futuro, ¿cierto? Porque es presupuesto. Antes, bajo un supuesto, no como los costos contables, que eso ya es una contabilización de lo que sucedió. Si fuésemos a hacer una comparación entre lo que pasó, ¿cierto?, con la producción de un determinado bien, o la prestación de un servicio, o la compra de aparatos o de productos para distribuir, se establece que eso fue durante el año, o durante el mes pasado, o durante el semestre pasado, contablemente. Mientras que presupuestalmente yo tengo que pensar en cuánto voy a comprar para efectos de hacer una proyección. Entonces, volvemos al caso de los electrodomésticos para quedarnos en un solo ejemplo. Si yo pienso en mi proyección que voy a vender 50 televisores, 30 televisores, 40 televisores, entonces yo voy a tener que establecer cuánto me cuesta comprar esos televisores que voy a vender. Entonces, si en el mercado están por decir algo, y voy a colocar cifras mágicas, digamos que un televisor en términos de costos puede estar para la empresa en un valor de 800,000 pesos, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, yo aspiro a vender 30 de ellos, pero los voy a vender a 2 millones de pesos. Entonces, ya sobre esos costos fijos estoy estableciendo cuál puede ser el posible precio al que yo pueda vender para obtener utilidad, ¿cierto? Y todo eso está bajo un elemento fundamental, que es la necesidad. Entonces, ¿por qué las necesidades de producción? En términos de esa propia empresa manufacturera. En el caso de la empresa manufacturera, yo tengo que mirar si esos inventarios me van a dar la posibilidad de mantener un stock durante una cantidad de tiempo. Entonces yo analizo, yo determino cuánto o cuándo más bien debo nuevamente comprar un producto.
¿cierto? Entonces vamos a determinar esos costos fijos y esas necesidades. Luego vienen los costos variables. ¿Qué es la diferencia entre los costos fijos y los costos variables? Los fijos, por ejemplo, alguien que esté allá escuchándome, ¿cuáles serían los costos fijos de una empresa? ¿Cuáles serían? ¿El arriendo? El arriendo, perfectamente. ¿Qué más? Los servicios, Los servicios. Muy bien. Otro costo fijo. el salario de los trabajadores, Sí, el trabajo, sí, ese sería, pero ese costo es variable en términos de si yo mantengo la nómina quietecita. Pero sí, también puede ser considerado como un costo fijo. Normalmente son los que ustedes han nombrado: arriendo, mantenimiento, servicios. Normalmente esos son los fijos. Los variables son aquellos que, como el nombre lo está diciendo, varían de acuerdo con la prestación del servicio o con la producción. ¿Quién me quiere nombrar un costo variable? La materia prima. Perfecto. Dentro de las materias primas, hablando, por ejemplo, si nosotros produjésemos los propios electrodomésticos, que sabemos que no es cierto porque en Colombia no fabricamos todavía televisores desde los chips y todas estas cosas, pero ¿cuáles serían los costos? Imaginémonos si nosotros tuviésemos una empresa de producción de televisores, ¿cuáles serían ahí los costos variables? ¿Qué compone un televisor, por ejemplo? Nosotros sabemos, no sin ser ingenieros ni eso, ¿qué es lo que hace parte de un televisor? La pantalla, los chips, internamente tienen unos sensores, todos esos varían de acuerdo con qué, con la producción, ¿cierto? O sea, yo no voy a gastar la misma cantidad de esos elementos si no aumento o posiblemente si no disminuyo esa producción. Entonces eso nos va a llevar a los requerimientos y compras de materia prima, de mano de obra, que son los que intervienen directamente en la producción, y de los costos indirectos de fabricación, ¿cierto? Aquí, más adelante, vamos a hacer claridad sobre que estos costos indirectos de fabricación en otro momento pueden ser costos fijos. ¿Ustedes ya vieron contabilidad? Muchachos. Sí, señor. ¿Ya vieron costos? Sí, señor. Sí, ¿Qué son los costos indirectos de fabricación? Mis chinitos. pues, profe, viene siendo la materia prima, como usted muy bien lo dijo, la mano de obra por necesidad de la producción, dependiendo lo que se vaya a producir. Ahí sí puede decir lo del destajo, ¿cierto, profe? No, mi niña. Indirecto. Costo indirecto de fabricación. Los que tú me acabas de enunciar son directos. Sí, señor, qué pena, profe. Ajá. ¿Cuáles serían los costos indirectos de fabricación? Dice que son los que se relacionan con el funcionamiento de la empresa y superan el proceso de fabricación de un producto específico. Por ejemplo, uno que me acabaron de nombrar era fijo. Por ejemplo, de la nómina de administración, por decir algo. Aquí estamos hablando de fabricación. Por eso, un porcentaje de los costos de los gastos de administración, pues irán a un porcentaje a los costos de producción. Sí, pero dentro de los gastos de administración, ¿cuáles serían indirectos?
un porcentaje de la nómina, Sí. de administración. Gastos generales de fabricación, profe. Gastos, estamos hablando de costos. Perdóname. La mano de obra. Es directa. Profe, el alquiler, Chinitos, ¿qué pasó con su contabilidad de costos? Cuéntenos. No, servicio del pero la amortización de maquinaria, ¿La qué, perdón? alquiler de locales, esos son costos indirectos. la depreciación. Los impuestos. A ver, ya están, ahora sí ya están llegando. Resulta que los costos indirectos, como el nombre lo está indicando acá, no tienen relación directa con Directamente la con el producción, producto. ¿cierto? O sea, son aquellos que son necesarios para la producción, son necesarios, pero no están dentro del producto, ¿cierto? Entonces, por eso les decía que ojo con los costos fijos que estábamos nombrando. ¿Cuáles costos fijos? Nómbreme uno que hayan comentado. Uno solo. Un costo fijo. De los que me dijeron El ahorita. arriendo, El arriendo. Entonces, vamos a colocar, recuerden que esto es contable. Recuerden que esto es contable y que estamos haciendo supuestos. Entonces, el arriendo es un costo fijo en el momento de determinar los gastos generales, ¿cierto? Pero en el momento de determinar la producción se vuelve un costo indirecto. ¿Por qué un costo indirecto? Porque supuestamente, vuelvo y hablo, solamente yo pagaría arriendo mientras estuviera produciendo. Entonces yo tengo una fábrica y entonces genero arriendo solamente en el momento en que estoy utilizando la fábrica, ¿cierto? Y eso me va a afectar el precio del producto, mientras que el arriendo de las oficinas, pues no tiene nada que ver con el costo del producto. Aquí en esta partecita, costo indirecto de fabricación, el arriendo, escúchenme bien, el arriendo está relacionado directamente con el precio, ¿sí? O sea, yo llevo lo que me cuesta pagar ese arriendo de la fábrica, se lo llevo al consumidor, mientras que el arriendo que pago por la administración, donde están allá están los del gerente y los de contabilidad y todas estas personas, esos son gastos de funcionamiento y no tienen relación directa con el producto. ¿Sí es claro o no es claro? sí señor. Por ejemplo, los servicios públicos, era lo que quería que me dijeran. Los servicios públicos aquí, en los costos fijos, son fijos. ¿Por qué? Porque si yo no pago agua, luz o teléfono, pues me van a cortar el servicio y mi empresa no va a poder funcionar, ¿cierto? Pero en el caso de la producción, ese valor de los servicios públicos afecta finalmente el costo del producto y yo se lo aplico al precio de venta. Recuerden que uno toma, les contaba, si yo tengo un televisor que me costó 800,000 pesos, cuando lo vaya a vender, pues obviamente le tengo que ganar una cantidad grande. Normalmente es el 300%. Entonces dirán, uy, pero ¿por qué 300%? ¿Por qué? Porque yo tengo que pagar costos de funcionamiento o gastos de funcionamiento. Y si yo mismo soy el de administración, vendo el producto, tengo que pagar vendedores, publicidad, local de ventas. Eso lo vamos a ver aquí más adelante si ustedes pueden mirar acá, ¿cierto? Entonces, para quedarnos aquí quietecitos, los costos indirectos de fabricación son aquellos
casi gastos administrativos que no están incluidos dentro del producto. La mano de obra, ¿por qué está incluida dentro del producto? Porque ellos son los que la fabrican, ¿cierto? Son los operarios, los obreros, que hicieron posible elaborar el televisor, elaborar, qué sé yo, el juego de sala, el juego de comedor. Ellos con sus propias manos, pues era a través de máquinas, pero ellos hicieron el producto. Y si la materia prima, en el caso, por ejemplo, vamos a cambiar un poquito de área, si pasamos al caso de los muebles y de todo este tipo de cosas, la materia prima que sería la madera, la pintura, los tornillos, todo este tipo de cosas, ¿cierto? Están directamente dentro del producto, pero yo no podría ni utilizar la materia prima, ni contratar personas si no tengo un lugar donde hacer o elaborar el producto. O sea, necesito un lugar, le pago el arriendo, ¿cierto? Necesito servicios públicos, porque entonces cómo prendo las máquinas, cómo voy a tener a los operarios trabajando en algún lugar si no les pago los servicios públicos. Las máquinas requieren agua, se requiere la luz también para prender las máquinas, para los operarios, en fin. Pero esos gastos no están dentro del producto, no hacen parte del producto, pero sin ellos pues, tampoco lo podría producir. O sea, si yo no tengo agua ni luz, ¿cierto? Entonces me tocaría estarme en la calle, me imagino, pero no van dentro del producto. Pero si miro la materia prima, que son la madera, la pintura o la persona que se está fabricando, esos sí están dentro del costo del producto. Los otros son indirectos. Por favor, nuevamente, ¿sí es claro? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. y vamos a desagregar entonces en la sesión 9 los gastos de administración y alguien que me nombraba mucho allá, la nómina, ¿cierto? Administrativa. Mire que esta nómina administrativa es diferente de la nómina de producción. O sea, yo no puedo llevar al señor operario, al señor pintor, al señor carpintero, al señor que me fabrica el producto dentro de la nómina del contador, del auxiliar de contabilidad, del gerente, de las niñas secretarias o del secretario, qué sé yo, ¿cierto? Porque estos son administrativos. Y ya les conté por qué no los puedo llevar en una sola nómina. Porque estos gastos de administración se utilizan o se registran para los gastos del funcionamiento de la empresa. Los costos se utilizan para el funcionamiento de la fábrica. Entonces, una cosa es la fábrica y otra cosa son las oficinas. Son dos elementos o dos variables, dispénsenme, diferentes, ¿cierto? Entre los gastos de administración, la nómina administrativa. Que ahí van muchos más. Esto es una sola parte, porque dentro de los gastos de administración irían, por ejemplo, los transportes, los viáticos, la mensajería, las fotocopias, los impuestos, los servicios públicos, todos estos irían acá en estos gastos de administración. La sesión 10, como les vengo comentando, son los gastos de ventas, y aquí sí ya están desagregados. Las comisiones, los arriendos, la publicidad y todo aquello que me va a permitir colocar en manos del consumidor el producto o el servicio, ¿cierto? Entonces, para vender, yo necesito, por ejemplo, y tengo que repetirlo, a los vendedores, ¿cierto? Entonces yo al vendedor no lo puedo colocar dentro del gasto de administración porque esto es para que la empresa funcione. Estos gastos de venta es para que el producto se venda.
Y estos costos es para elaborar el producto. Ahí tienen ustedes las tres diferencias. ¿Sí? Entonces, los gastos de ventas solamente se utilizan para colocar el producto en manos del consumidor. Y entonces, el arriendo de la oficina de ventas es diferente al arriendo de los gastos de administración y es diferente al arriendo aquí en costos indirectos de fabricación del arriendo de la fábrica. O sea, dense cuenta cómo se transforma un solo gasto en tres momentos diferentes. Uno, como parte del costo de producción del producto, y estamos hablando del servicio público. Otro, como parte de lograr que la empresa funcione. Y otro, como parte de poder vender o entregar el producto. ¿Sí? Después vamos a aprender a distribuir el servicio público que nos llegó por 10 millones de pesos en los tres elementos. Uno como costo, otro como gasto de administración y otro como gasto de ventas. Bueno. Vamos a utilizar dos sesiones para hablar de los gastos financieros. ¿Por qué? Porque digamos que una empresa normalmente utiliza créditos. No creo que haya empresas que así tengan mucho capital. Todo el capital que ustedes quieran, pero todas, de alguna manera, utilizan el crédito para sus compras de materias primas, para su crecimiento, por ejemplo, que yo necesito o el empresario necesita extender su empresa porque ya ha crecido demasiado y el lugar en donde están ya no es lo suficientemente grande como para poder albergar a todos los empleados. Que quiero lanzar un nuevo producto, entonces necesito hacer campañas publicitarias, necesito en algún momento, qué sé yo, hacer promociones, hacer diferentes pruebas para degustaciones, por ejemplo, y todo eso vale plata, ¿cierto? Alguien dice, no, pues de la plata de la empresa. Ahí puede venir una situación complicada porque hay que pagar nómina, porque hay que pagar servicios, porque hay que comprar materia prima. Entonces, muchas de estas veces es necesario recurrir al crédito. Y como siempre está presente, hay unos intereses que hay que pagar. Entonces, que al 1, que al 2, que al 5, que al 10% por el préstamo que me acaban de realizar. Igualmente yo tengo que pagarlo, ¿cierto? Entonces viene la amortización, o sea, la disminución de la obligación o del pasivo. Si alguien me dio crédito, digamos, para comprar una gran cantidad de materia prima, pero yo no tenía la plata en ese momento y necesitaba comprar una serie de suministros o de productos, entonces fui y en una entidad financiera obtuve un crédito, inmediatamente se me generan intereses. Pero una vez que yo pago los intereses, casi siempre determino cuánto amortizo de esa obligación. O sea, cuánto voy a pagar de capital a esa obligación. Ahí vamos a mirar que hay diferentes modelos o diferentes formas de pago. Puedo pagar si yo hago un crédito a un año, digo, bueno, ¿sabe qué? Vamos a hacer una cosa. Yo durante el año no le voy a pagar ni un solo peso de intereses. Se los pago al final, ¿cierto? Junto con el capital. Entonces me prestó 2 millones, al final, con capital, con intereses, posiblemente esté pagando 3.800.000. Ah, que el 1.800.000, sí señor, usted no pagó intereses durante todo el año. Entonces se acumula. Otro puede ser que yo pague anticipadamente el valor de los intereses.
Yo le digo, mire, para que usted no me esté molestando, yo le voy a pagar de una vez los intereses. Y solamente amortizo capital. O la más normal, digamos así, es que junto con los intereses amortizo. Eso depende del tipo de préstamo, con quién lo hago y qué capacidad económica tengo yo para pagar esas obligaciones. Llega la parte interesante con ustedes y es el parcial de evaluación. El parcial de evaluación va a ir sobre todo esto que estamos haciendo, ¿cierto? Va a ser un taller, un ejercicio que ustedes van a desarrollar sobre todo esto que hemos visto. Todo esto que hemos visto lo vamos a llevar a un taller general donde ustedes van a presentarlo y lo vamos a ver si es posible de manera virtual. ¿Qué significa de manera virtual? A través de un taller por la plataforma, ¿cierto? Para que ustedes reciban su taller, lo desarrollen y en un tiempo ustedes me lo regresen vía plataforma su evaluación. Entonces, la sesión 13, no lo olviden, es su parcial. Ya vamos a ver la forma como vamos a hacer las notas una vez terminemos la presentación. En la sesión 14, vamos a encontrar el punto de equilibrio, el gráfico del punto de equilibrio y la determinación de la utilidad a partir de las proyecciones calculadas. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Todas las empresas llegan o necesitan más bien conocer cuál es el punto de equilibrio. En términos contables y financieros, el punto de equilibrio es aquel en el que los gastos son iguales, los gastos y costos son iguales a los ingresos. Entonces, por decir algo, yo invierto 50 millones en un producto, ¿cierto? Comienzo con esos 50 millones que invertí a producir un bien y a venderlo, ¿sí? Pero yo los 50 millones no los recupero a los 2 días o al otro día. Entonces, de acuerdo con las ventas que yo haga, voy estableciendo una recuperación del capital que aporté. Que es como son 50 millones, cuando yo vendo, por decir algo, 100 unidades, ahí ya obtengo de ganancia, digamos que 1 millón. Y estoy siendo exagerado, pero es para que usted me entienda. ¿Cuándo habrá equilibrio? Cuando a través de las ventas yo llegue al momento en que recaudé 50 millones por ventas. Entonces, en el momento en que yo vendí 50 millones en 1, 2, 3, 4 meses, porque yo los voy sumando, ¿cierto? Llegué al momento en que ya he vendido 50 millones de producto. En ese momento llego al punto de equilibrio porque eso fue lo que invertí. A partir de ese momento, de 50 millones, uno ya comienzo a ganar. Antes no fue ganancia, fue una especie de amortización de la inversión. Entonces, cuando llegué al punto de equilibrio, ya recuperé lo que invertí y de ahí en adelante ya todo lo que me ingrese es ganancia. Veremos esa parte. La sesión 15, flujo de fondos y flujo de caja presupuestado. Si ustedes en su parte de contabilidad conocieron la historia de las empresas, deben conocer, si se lo contaron, que en Colombia más o menos se crean unas 4.000 o 4.500 empresas anualmente, ¿cierto? Pero resulta que más o menos 3.000 a 3.500 antes del primer año quiebran.
Y uno normalmente dice, es porque aumentó mucho o está muy incierta la economía, porque el mercado no fue el que esperaba la persona que creó la empresa. Porque, no, la mayoría de veces fracasan. Es porque no hicieron un presupuesto, ¿cierto? Para controlar el flujo de fondos y el flujo de caja presupuestal. Entonces ellos, digamos que estos empresarios o estos emprendedores normalmente se manejan a través de una que se llama contabilidad de caja. ¿Qué es la contabilidad de caja? La contabilidad de caja es aquella que en un momento determinado me lleva a gastar sobre lo que me ingresó. Entonces, es decir, es como manejar dos bolsillos. En uno me entra la plata que yo vendo y en otra saco de ahí y compro lo que necesito. Pero allí nunca va a haber una especie de control, porque simplemente yo estoy gastando y recibiendo, gastando y recibiendo, pero no sé exactamente cuál es mi utilidad y no tengo un flujo de fondos. El flujo de fondos es aquel donde me dice, mire, voy a recibir tanto. En el mes de enero, febrero, marzo, establezco con los 12 meses, digo, bueno, en el mes de enero va a recibir 5 millones, en el mes de febrero va a recibir 10 y así hago durante todo el año, proyectado, ¿no? De la misma forma, digo, bueno, entonces como en enero voy a recibir 5 millones, mis gastos van a ser estos para enero, mis gastos tanto para febrero, exacto. Cada uno de los rubros se van a mantener equilibrados en el sentido de que yo sé cuánto me va a ingresar y cuánto voy a gastar. Entramos a la sesión 16, que como ya vimos arriba, ya vimos cuáles eran los estados financieros, pero aquí van a ser presupuestados. El estado de resultados presupuestado y el balance presupuestado. Entonces, es similar a lo que hicimos arriba en la parte de cuando estábamos explicando la contabilidad para poder entrar al presupuesto, esos mismos estados, pero estos van a ser proyectados. ¿Sí? En contabilidad, quiero insistir, es de cosas que ya pasaron. Donde usted le dice, presénteme la contabilidad del mes de junio. ¿Qué hace la persona que la elabora? Pues mira cuánto se gastó, cuánto se ingresó hasta ese momento. O sea, ya pasó. Yo lo único que estoy haciendo es contando qué dinero recibió. Pero cuando hago un estado financiero presupuestado, yo lo que digo es, voy a recibir en los próximos 6 meses tanto dinero, tanto en enero, tanto en febrero. Lo estoy presupuestando, lo estoy proyectando. Viene la sesión 17, que son los indicadores financieros, el PIB, el BPN, el EBITDA, el EVA, ya veremos qué significa, aun cuando ustedes contablemente ya deberán saber qué es esto. ¿Qué es el EBITDA, mis chinitos? ¿Qué es el EBITDA? Nada. Busquen allá en sus computadores. Es como la técnica que uso para resolver un problema, ¿sí? Más o menos. Más o menos, más o menos. Pero ese EBITDA es un indicador contable que utilizan las empresas para poder determinar si mi utilidad es plata mía directamente que me queda en efectivo. Entonces ahí sacan, por ejemplo, los impuestos. ¿Por qué no se tienen en cuenta los impuestos? Porque los voy a pagar hasta el año entrante. Pero contablemente yo los tengo que capitalizar, hacer prevenir ese pago y hago una cuenta por pagar impuestos. Pero resulta que eso no es cierto, porque ese dinero jamás va a salir ese año, ¿cierto? Va a salir hasta el año entrante. Entonces el EBITDA lo que hace es definir qué realmente me ingresó y qué realmente gasté, ¿cierto? Es un indicador que me determina mi utilidad real. Por ejemplo,
la depreciación. La depreciación es un gasto y un costo, y yo lo llevo en la contabilidad, ¿cierto? Pero usted en algún momento como empresario pagó depreciación. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí pagaron depreciación o no? Se causó, pero no se paga, o sea, no tiene un egreso de dinero. Nunca va a tener un egreso de dinero, pero contablemente es como si se hubiera producido un egreso de dinero. Entonces él me dice, no, mijito, eso es mentira. Usted no pagó ninguna depreciación. Usted no va a pagar impuestos. Entonces descuenta todas esas cuentas que no son reales en términos de erogación o de pago de dinero. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a ver. La sesión 18 ya es la evaluación financiera. Entonces ahí vamos a ver la tasa interna de retorno, el valor presente neto, para mirar si nuestro presupuesto realmente es válido o no. Igual el análisis de sensibilidad y al final, es decir, durante el transcurso de todo esto, vamos a ir elaborando un proyecto. Y en la sesión 20 vamos a entregar el trabajo final, ¿cierto? Que hayamos acordado en el transcurso de la presentación del módulo. Bueno, entonces, vamos a ver rápidamente para poder hacer la presentación, ya son las 9:30, entonces rápidamente vamos a hacer una presentación de la metodología. Vamos a utilizar el juego de roles, que es el juego de roles. Cada uno de ustedes, lo que estamos haciendo ahorita en este momento, participa y nos hace un comentario sobre lo que vayamos realizando. Van a haber exposiciones, no van a ser muchas porque la verdad el tiempo no nos permite hacer muchas presentaciones, pero sí lo vamos a hacer a través de talleres. Mapas conceptuales, que son elementos que vamos a utilizar cuando yo les pida alguna definición, alguna, digamos, resumen de un trabajo, lo hacemos a través de mapas conceptuales. Exploración de casos, pues son necesarias dentro de lo que nosotros vamos a mirar. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver diferentes empresas y eso nos va a permitir en un momento determinado analizar de acuerdo con el tipo de empresa que estemos comentando. La mesa redonda es prácticamente lo que estamos haciendo ahorita, pero pues como no los conozco todavía no puedo saber los nombres. Ahora al final vamos a presentarnos. Ahora vamos a hacer rápida, pero muy súper rápidamente, los conocimientos previos sobre esta asignatura, la parte contable. Ustedes van a ser los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje y yo solamente voy a servir como mediador. Es decir, yo les cuento, les comento, les doy los elementos, las herramientas, la teoría, pero quienes tienen que ser los protagonistas y elaborar los diferentes talleres, pues son ustedes. Y se va a trabajar en algunos momentos en forma de grupos para desarrollar la temática. Voy a tener muy en cuenta la construcción de documentos. Por ejemplo, si hablamos de un presupuesto de ingresos, ustedes me van a enviar rápidamente, una vez finalizado la parte teórica y que hayamos realizado un taller, ustedes me lo envían a través de un documento donde me explican rápidamente en qué consistió el ejercicio que ustedes realizaron y cómo se obtuvieron los resultados. No es solamente que usted me muestre ingresos tanto debido a ventas de servicios, no, tiene que explicar cómo construyeron ese ejercicio. Control de lectura, va a haber máximo de lecturas y la capacidad de expresión es lo que ustedes acaban de hacer, que me cuentan a través de exposiciones. Se van a presentar exposiciones, repito, no van a ser muchas, pero van a ser una o dos que ustedes van a tener que hacer. Se van a realizar 3 evaluaciones. Ustedes ya tienen prácticamente claro
cómo se hacen las evaluaciones. Entonces, creo que es su cuarto o quinto semestre. Entonces, dos evaluaciones del 30% y una del 40%. La primera del 30% se va a dividir en dos partes. Unos trabajos, que es el 15%, y una exposición o taller, que es el 15%. El parcial, que les dije que es en la fecha 13, en la sesión 13, vale un 30%. Ese se hace a través de plataforma. Y un trabajo final, que vale el 40%, donde ustedes me van a entregar el documento con un 20% y una exposición del 20%. Normalmente este trabajo se va a hacer en grupo, dependiendo de la cantidad de estudiantes que hagan parte del grupo. Bueno, vamos a dejar hasta ahí y ya mañana vamos a ver la cultura financiera. Entonces, voy a salirme de acá. La camarita no quiere servir. Bueno, mientras tanto, mientras se habilita la cámara que no quiere habilitarse. Mientras tanto, mis chinitos, vamos a ir, o quiero conocer a cada uno de los participantes. Bueno, entonces, por favor, ustedes son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Laura Carolina. Laura. Buenos días, profe, presente. Presente, muy bien, Laura. Cuénteme, ¿qué experiencia, conocimiento tiene sobre el presupuesto? Pues la verdad no tengo ninguna experiencia, profe. Y hasta Desde ahora la- pues estoy adquiriendo conocimientos. Entonces no, pues lo poco que hemos visto en lo que hemos visto a través del estudio que estamos realizando, pero de resto así a fondo no sé. Ya, desde la parte contable sí has visto todo lo de costos y lo de contabilidad en general, ¿cierto? ¿Sí has visto la parte Sí, contable? señor. Bueno. Sí, señor, sí hemos visto el parte contable. Y la parte de costos. Sí, señor. Cuando yo les preguntaba de costos indirectos, ¿de qué te acordabas? Le respondí algunas cosas como los servicios, el arriendo y como, o sea, la diferencia como entre los que van directamente relacionados con el producto y en cuanto a la producción de en sí el producto y en cuanto a los gastos generales, que son diferentes. Bueno, listo. Gracias, Laura. Vamos a hablar con María Fernanda. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Bueno, cuéntame, al igual que las compañeras, ¿qué relación, qué conocimiento tienes con el presupuesto? Profe, lo que hemos aprendido en clase, lo que he aprendido en clase nada más, soy auxiliar, trabajo como auxiliar contable, pero el tema de presupuesto nunca lo he manejado. En tu empresa manejan presupuesto, claro. Sí, señor. ¿Y has oído algo con relación a eso, que no se cumplió, Sí. que sí se cumplió, que no están las metas, que no sé qué? Sí, yo manejo toda la parte que es lo de nóminas, todas esas cosas, o sea, muy a la mano, pero como tal el presupuesto todavía no lo he llegado a manejar. Bueno.
Muy bien. María Fernanda, vamos a hablar con Mary. Mary, Buenos días, profe, ¿cómo está? préndeme la cámara, por favor. Es que la mía está fallando. Profe, Funciona, me sí. tocaría el celular porque hoy estoy desde el computador y este computador no tiene cámara. Bueno, si Pero no si mañana. quieres, me conecto del celular rápidamente. Bueno, listo. Es que el mío si no quiere funcionar como funcionó al comienzo, pero como la quité para colocar las diapositivas, se desestabilizó la cámara ahí. Estoy intentando ver si viene. Dame un minutico que ya Claro estoy que sí. ingresando al link. Ok. Tun. Mm. Listo, profe, para que por favor, si sería tan amable de darme acceso. Ah, no, no estás en la. Ah, ya, perdón un segundo. Pero ahí estás activada. No, profe, pero lo que pasa es que ella está accediendo por el celular, entonces para que le permita el acceso, Es que todavía no por me ha favor. salido. Bueno, Ah, ya, ahora sí ya. Es que no estaba en la. Listo. Sigue, Mary. Listo, profe. Sí, ya. Espérame, me desconecto del otro. Listo, profe, ahora sí. ¿Cómo está? Ahora sí la estoy viendo. Sí. ¿Cómo estás, Mary? ¿Cómo te acaba de ir? ¿Bien? Bien, sí, señor, gracias a Dios. Bueno, ¿qué expectativas tienes sobre presupuesto? Profe, la verdad, quisiera aprender todo. Me gustó la introducción que usted dio. Estuve tomando unos apuntes de lo que usted nos estaba como preguntando, porque a veces los conocimientos como que los olvidamos. Pero nada, profe, siempre con la mente abierta, aprender lo que y absorberlo de todo lo que de todo lo que usted nos pueda brindar, ya que pues eso nos va a ayudar pues para nuestro futuro y pues para nuestro futuro de ahora en adelante, ¿no? Profesionalmente. Gracias, Mary. Cuéntame desde la parte contable, ¿qué experiencia, conocimiento has tenido sobre el manejo presupuestal? Eh, Profe, pues estuvimos con contabilidad con los profes y pues aprendimos todo lo que más o menos cómo hacer un balance, todo lo que son costos indirectos, todo lo que son costos indirectos, costos directos, todo lo que pues prácticamente tiene algo que ver con nuestra profesión. Ah, qué bien. Y digamos, eh, cuando tú vas a hacer alguna actividad, ¿haces presupuesto o no? Por Claro que ejemplo, sí, comprar el para, mercado, por ejemplo, cosas de esas. claro que sí, profe. Siempre tenemos que hacer un presupuesto para ya sea hacer una reunión, un evento, para salir hasta de viaje. Uno siempre como que toma ese presupuesto, a ver cuánto me puedo gastar, cuánto no puedo gastar y como para economizar siempre, ¿no? Sí, correcto. Muy bien. Gracias, Mary. Tú eres Mary, ¿cierto? Porque yo Sí, veo profe, sí, aquí, señor. y entonces, ¿por qué dice aquí Nina? Ah, profe, es que con ese correo lo tengo, perdón, profe. Sí. Perdón, profe, lo que pasa es que aquí también están en clase. Y, profe, lo que pasa es que como este correo también lo tengo adjuntado en otro, entonces por eso aparece así, pero ya lo cambio el nombre.
No, no, no. No, solamente que me causó inquietud. Listo, Mary, te agradezco mucho. A ver, Gracias, profe. no, a ti, gracias. A ver, a ver, a ver. ¿Paula? Ah, Paula ya estuvo conmigo. Valentina. No, profe. Profe, primero que todo, presentarles excusas. Francamente, no tiene justificación. Es que estaba acá resolviendo unos problemas, pero discúlpenme, de verdad. Les presento excusas. Quiero verle, Eh, quiero verla. sí, para que le dé pena, ¿cierto, profe? Pero es un Para que ahora sí de verdad me lo diga así. sí. Ay, no, profe, en serio, me da mucha pena. Es que, bueno, es que aquí trabajan los fines de semana. Esto es una empresa eh, que prestan servicios de alimentos, entonces a veces es un poquito difícil la situación, pero eso no tiene justificación para que yo me exprese de esa manera, ¿sí? Bueno, mi Disculpe, niña. muchas Ok. gracias. Con relación a los presupuestos, profe, yo he trabajado pues en empresa privada y también en el sector público, ¿sí? Trabajé con la defensa civil y sé que el manejo de los presupuestos es diferente a cómo se maneja en la parte privada. Sí, sé que en la parte pública pues es la ejecución de un presupuesto que, como dice usted, se proyecta el año anterior, ¿sí? Diferente pues a las empresas que son son proyecciones, o sea, proyecto unos ingresos, pero también unos costos y unos ingresos, unos gastos. ¿Mm? Sí. Eso, profe. Cuando tú me hablas de la empresa pública, ¿tú con quién trabajaste? Con la defensa civil también estudié Ah, algo claro. en la ESAP, también estudié algo de administración pública. Yo soy administrador público de allá. Sí, sí, eso vi, profe, en su perfil. Eso Ah, vi. bueno. Eso Perfecto. como familiar me pareció. Es decir, sí, estuve allá, de todas maneras, las entidades del sector público lo capacitan a uno en esa parte. Ah, fue con capacitación. Yo pensé que estudiaste de administración. ¿O No, estuviste en no, alguna profe. parte? No. Ah, Sí, ya. administración, pero como un diplomado. Ah, un diplomado de administración. Ah, Sí, bueno. profe. Sí, señor. Bueno, no es para gerenciar. Sí, señor. Sí. Listo, gracias, Bueno, profe. Paula. Muchas Eh, gracias. no a ti. Valentina, creo que falta. Sí, señor profe, buenos días. Buenos días. Cuéntame, Valentina. Profe, pues yo, al igual que mis compañeras, no tengo ninguna experiencia pues, de presupuesto, solamente lo que hemos aprendido en el proceso y como tal también pues hice un técnico auxiliar contable, entonces en él sí recuerdo haber visto una materia de presupuestos, pero pues fue muy por encima. Ya. Digamos que con la parte contable, sí has tenido prácticamente, digamos, relación directa del conocimiento académico o has tenido experiencia desde el punto de vista laboral. No, señor, solo académico. En cuanto a Ah, presupuesto, sí. a presupuesto sí. O sea, en cuanto a presupuesto, solo académico. Como tal, contable, sí, laboral. Y contablemente, Laboral. laboral. ¿Y qué has practicado desde la parte laboral? Todo lo que es como el trámite de facturas, archivos, nómina, básicamente. Ah, bueno, sí, ya, pero tienes sí, ahí conocimiento. Gracias, Valentina. ¿Quién falta? Creo que ninguna, ¿cierto? Bueno, entonces espero que el día de hoy, a través de la presentación, haya sido productivo para ustedes. Espero que les haya generado expectativas y el interés por conocer y practicar una asignatura que definitivamente es importante para nosotros, no solamente desde el punto de vista personal, sino desde el punto de vista de la propia empresa, porque en algún momento nosotros podemos llegar a ser parte de ese grupo de personas que le puede colaborar a la empresa desde ese aspecto.
Entonces les agradezco por su asistencia el día de hoy y los espero mañana. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Bueno, Profe, muchas gracias. ok. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Que tenga buen día. Bueno, lo mismo para ustedes.